Sean bienvenidos todos a, a este maravilloso día del Señor. Digo maravilloso porque estamos con vidas y aún respiramos su misericordia. Decía una de las alabanzas: su dulce amor es para mí y me ha lavado con su sangre carmesí. Qué maravilloso eso, pero mientras no lo entendamos, no lo vamos a saber tan dulce. Les voy a contar una historia. Dice que había un mafioso, un criminal muy poderoso, que fue detenido por haber asesinado a muchos, por actos de corrupción y por muchos más delitos. Esta persona esperaba su juicio en prisión, pero hay algo que él tenía: él estaba feliz en prisión y sonriente, porque él estaba confiando en que el juez que iba a conocer su caso, por el dinero que él le había dado, todo iba a salir perfecto. Entonces él estaba relajado en prisión, solo esperando el día del juicio y salir libre y victorioso de ello. Cuando esta persona llega al tribunal, se da cuenta de que su amigazo, el juez, no está, sino que lo cambiaron y está el juez más honrado y justo del país, y empiezan a temblarle las piernas al acusado, empieza a sudar, su sonriente cara ha empalidecido y ahora no sabe qué hacer. Dice Salmos 7:11 que Dios es un juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Así está Dios, ese juez justo, enojado, molesto contra el pecador todos los días de nuestra vida. Y un día de esto nos vamos a presentar ante Él. Y quizás tengamos la concepción de que Dios es todo amor y que vamos a salir bien librados de ello, porque quizás querramos comprarlo con nuestras buenas obras. Señor, aquí te traigo esto que yo hice, fui buena gente, y queramos corromper a un juez justo. Y todas nuestras buenas obras ante Él son trapos de inmundicia. Las mejores buenas obras del ser humano son trapos de inmundicia ante Él. Dice Salmos 7:12: y si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Y Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores y un día nos vamos a presentar ante un juez justo, el más justo que todos los hombres de la tierra, a Dios, ante Dios. Y nos van a temblar las canillas a como le estaban temblando a ese hombre en la historia. Y ese es el mayor problema que existe en la Biblia: cómo Dios, siendo un juez justo, puede perdonar a un pecador. Decía el hermano en la administración, en las alabanzas, Él no quiere la muerte del que muere, pero ¿cómo puede perdonar al pecador y no dejar de ser justo? Y la respuesta está en la cruz de Cristo. Ahí está la respuesta. Mira a Cristo como la serpiente de bronce en el desierto, cuando esa serpiente mordía con su veneno a los israelitas. Dice que Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Así debemos, hermanos, nosotros somos culpables ante Dios y debemos mirar
a Cristo, a mirar a Cristo en la cruz. Solo así vamos a entender ese dulce amor que mencionaba las alabanzas. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora sí, Él me ha lavado con su sangre carmesí. Y si mis pecados fueren como la grana, vendrán a ser emblanquecidos como la nieve. Y si fueren como el rojo carmesí, vendrán a ser como la blanca lana, dice su palabra. Bien, continuando con la historia, el acusado se levanta ante el juez justo, sabe que con ese juez no va a poder salir bien, vuelve a ver hacia donde están las demás personas y mira a un hombre y su mirada se intercambia con él y él sabe que está perdido, pero este hombre se pone de pie, se levanta y toma el lugar del acusado y recibe la dura sentencia del juez justo, y este acusado puede ser declarado inocente. Y este hombre que recibió esa sentencia severa es Cristo, y Cristo está siempre intercediendo por nosotros y quiere pagar o pagó nuestros pecados. Él ya murió una sola vez y para siempre. Ahora sí, el criminal puede ser declarado inocente y el juez sigue siendo justo. Él fue procesado para que nosotros fuéramos absueltos y fue declarado culpable para que nosotros fuéramos declarados inocentes. Querido amigo, querido hermano, decía la alabanza, toma el trono de mi corazón. Dios, el creador de todas las cosas, que el universo no puede contenerlo, quiere el trono de tu corazón, quiere ese espacio pequeño, digo pequeño del tamaño de tu corazón. Quiere habitar en tu corazón. Así que hoy va a ser expuesto el Evangelio, la palabra de Dios, por nuestro hermano Carlos López. Y te ruego, querido hermano, querido amigo, que medites en lo que vas a escuchar hoy. Quizás hoy sea el último día de misericordia para Dios hacia nosotros. Dice que la presa de la misericordia de Dios contiene las aguas de su ira, pero que un día esa presa se romperá. Hoy estás con vida y hoy puedes meditar en su palabra. Y hoy puedes mirar a Cristo en la cruz y ser salvo y ser declarado inocente. Sea Dios bendiciéndonos con su palabra. Sea Dios ungiendo al hermano Carlos y todos podamos recibir ese alimento espiritual. Dios los bendiga a todos. Buenos días, que el Señor les bendiga, ¿verdad? Es un gusto para mí estar con ustedes y tener el privilegio de compartir la palabra. Pues, y hoy tengo casa llena, como dice el hermano Daniel. Qué bueno que Dios hoy nos tiene a todos aquí, ¿verdad? Para que recibamos su palabra y seamos bendecidos. Bueno, la semana pasada el hermano hablaba sobre la parábola de la oveja perdida, y lo que nosotros nos dimos cuenta ahí, de que el grande amor del Señor, aunque sea uno, Él está dispuesto a buscarlo, porque pecadores son pocos los que se convierten, pero Dios inclusive nos ha dejado en la Escritura la palabra que dice que por uno que verdaderamente se convierta, el Señor dice hay fiesta en los cielos.
Entonces vemos la gran misericordia de Dios que está dispuesto a dejar 99 por ir detrás de la que se fue. Quiera Dios que una de esas hoy sea hallada, porque habrá fiesta en los cielos por uno. Como queriendo decir, son tan duros que hasta cuesta encontrarlos porque se van, se esconden, pero ahí va el Señor detrás de aquella perdida. Bueno, quiera Dios que hoy una de esas sea encontrada para que nos regocijemos y nos alegremos con el Señor, ¿verdad? Bueno, entonces yo voy a continuar la enseñanza siempre en el libro de Mateo, ¿verdad? Estamos estudiando el Evangelio de Mateo y vamos a ir al capítulo 18. Hoy vamos a estudiar una enseñanza que nos va a bendecir en gran manera. Entonces, vamos a hacer lo siguiente en la enseñanza de esta mañana. Vamos a leer primero el texto de lo que vamos a estudiar. Después de que lo leemos, vamos a estudiar un poco el contexto de lo que quiere decir esto y después cómo eso se aplica a nosotros. ¿Cómo podemos relacionar eso? Porque es necesario entender qué está diciendo el texto para después entender cómo nosotros lo podemos aplicar, ¿verdad? Entonces, la enseñanza de esta mañana se titula Los dos deudores. Está en Mateo 18. Vamos a leer Mateo 18 del verso 23 al 35. Ahí va a ser nuestra enseñanza hoy, ¿verdad? Y de estos versículos vamos a sacar dos lecciones. Vamos a sacar dos lecciones relacionadas con lo que es una deuda y el perdón. A mí me encantan cuando me encuentro con enseñanzas como esta, porque aunque son muy sencillas, tienen un impacto tan profundo y tienen una enseñanza tan grande. Entonces vamos a dar lectura primeramente a estos versículos y después entramos al estudio, ¿verdad? Y que Dios nos bendiga. Leamos primero Mateo 18, el verso 23 al 35, dice la palabra del Señor. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Págame lo que me debes. Y haciéndose de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron refiriendo a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Oremos para que luego entremos entonces en el estudio. Oremos. Señor, Padre, tu palabra es luz y tu palabra nos enseña la verdad. Verdad que si la aplicamos a nuestra vida nos hace libres, Señor. Nos da libertad, nos da esperanza y verdadera paz. Señor, yo te pido que a través de esta enseñanza, de estos ejemplos sencillos que encontramos, podamos recibir grandes lecciones para nuestra vida, Señor, y que podamos ser transformados por ellas. No solamente, Señor, de entenderlas, sino, Dios mío, de ponerlas por obra. Porque recordamos, Señor, de que tú nos instruyes a no ser oidores, sino a ser hacedores de tu palabra. Bendícenos en esta mañana, bendice a cada persona presente, te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno,
Vamos entonces a ver la primera lección. Lo primero que vamos a estudiar está en el versículo 23 al 25, ¿ok? Y vamos a estudiar lo que dice el texto primero. Dice que había un rey y que en su momento este rey quiso llamar a los que le debían para cobrarle el saldo, ¿verdad? Él quiso ponerse a cuenta con aquellas personas que le debían dinero. Y nos encontramos que la persona que aparece aquí es uno que le debía 10,000 talentos. Encontramos a una persona que llama a rendir cuenta y esta persona debe 10,000 talentos. Es importante que nosotros pongamos atención a estos detalles porque la Biblia nos está explicando una cosa. Los talentos o el talento era la unidad monetaria más alta de aquel tiempo. Por lo cual, decir 10,000 talentos es hablar de una gran suma de dinero. Lo que la Biblia está usando aquí es una cantidad de dinero para que entendamos que era imposible para este hombre pagarla. Él le debía una suma de dinero que él era incapaz de pagar a este rey. 10,000 talentos. Era una cantidad, sinceramente, no sé cuánto sería eso en millones de dólares, pero sí era una cantidad sumamente elevada, la cual este hombre no podía pagar. Ahora bien, entendiendo que la cantidad que se le está pidiendo que pague este hombre no la tiene, entonces vemos que este hombre procede y hace una cosa. Él dice de que como no tenía para pagar, ¿qué iba a hacer el Señor? Lo iba a vender como esclavo, no solo a él, sino a su esposa y a sus hijos, por causa de que éste no tenía cómo pagar la deuda. Entonces, en ese contexto, antes, ¿qué se hacía? Si una persona no era suficiente para pagar una deuda, y en particular a un rey, esta persona era vendida como esclava, como para poder conseguir la deuda, el pago de lo que debía esta persona. Quiero que le ponga atención a estas cosas porque ahorita solo estamos viendo lo que nos está enseñando los versículos. Después yo quiero que entendamos cómo eso se aplica a nosotros. Ok, no tenía, entonces, dice el rey, es necesario que se venda como esclavo para que pueda pagar la deuda. Ok, el hombre, viéndose en aprieto, que no tiene cómo pagar su deuda y viendo que no solo él, sino que su familia está expuesta a ser vendido como esclavo, él comienza a hacer algo. ¿Y qué es lo que hace? Él comienza a suplicar misericordia. En el versículo 26 dice: entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo. ¿Y qué dice? Yo te lo pagaré todo. Póngale atención a esa frase. Dice: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ok, el hombre está totalmente sin la condición de pagar, pero está pidiendo que el rey tenga misericordia, ¿verdad? Entonces, en el versículo 27 dice lo siguiente: el Señor de aquel siervo, movido ¿a qué? A misericordia, y nótese lo que hace, le soltó y le perdonó la deuda. Y a mí me llama la atención algo, por eso yo le pongo mucha mente a estas cosas. El hombre no estaba pidiendo no pagar, él estaba pidiendo que le dieran paciencia, que él iba a pagarlo todo. ¿Por qué causa el rey entonces tendría que perdonarle y no cobrarle? Porque el rey mismo sabía que no tenía para pagar eso. Por eso es necesario ponerle atención a estos detalles. El rey no le da ni la paciencia, ni le da la capacidad para que digas, ok, pagámelo en su momento, sino que en definitiva, conociendo la condición del hombre y viendo que le ruega misericordia, él hace una cosa: no me vas a poder pagar, no tenés con qué pagar, mejor hago yo algo, te extiendo misericordia, te suelto y te perdono la deuda. Eso es lo que nosotros encontramos aquí en esta enseñanza, ¿verdad? Ahora, ¿qué verdades de estas son tan importantes para nosotros? Bueno, ya estudiamos todos estos versículos. Ahorita estuvimos viendo los versículos del 23 hasta el 27. ¿Ok? Hacemos un resumen. Encontramos un rey llamando a sus deudores, ¿a qué? A que paguen. Como cuando la gente lo llaman del gallo magallo, de la Curazao, y le dicen: su factura está vencida, venga a pagar.
Entonces lo llama a cuenta. Después de eso, encontramos a un hombre que no tiene la cantidad para pagar. Encontramos la súplica del hombre y vemos la actitud del rey. Ofrece bondad, ofrece gracia y le condona la deuda. Ok, ¿cómo nosotros entonces podemos aplicar esta enseñanza tan bonita a nosotros? De la siguiente manera. Resulta que Dios también es un rey. Y resulta que Dios también pide cuentas. Y resulta que a Dios también nosotros le debemos una gran cantidad. Resulta de que Dios nos llama a cuentas siempre. ¿Por qué razón? Porque Dios quiere que las personas sean conscientes que ellos son deudores, que ellos son personas que tienen una deuda y que Dios pide cuentas también. A través del Evangelio a los hombres le decimos que se reconcilien con Dios, que hagan las paces con Dios, que se vuelvan con Dios. De muchas maneras Dios trata, ¿verdad? De llamar al hombre, de hacerle saber que son pecadores, que están mal delante de Dios, porque de esa forma nosotros entendemos que nosotros tenemos una gran deuda con Dios. ¿Y cuál es esa deuda que tenemos con Dios? Es que nosotros hemos transgredido su ley. Nosotros no hemos pagado a Dios con la obediencia ni el honor que Él recibe o que merece, sino que nosotros le hemos hecho lo contrario. Hemos hecho lo malo delante de Dios y hemos transgredido su ley. Y aquí yo quiero poner un ejemplo para que entendamos cómo nosotros los pecadores estamos en deuda con Dios. Tenemos una gran deuda a causa de haber transgredido su ley. A causa de nuestra desobediencia y nuestro pecado, tenemos una gran deuda con Dios. Y les voy a poner el siguiente ejemplo. Es como cuando a usted comienza a violar las leyes de tránsito y se le comienzan a acumular multa tras multa, multa tras multa. Usted es multado por sus infracciones, ¿o no es así? Y no están baratas las multas ahorita, están caras. Comienza a ser multado usted por sus infracciones y resulta que de tantas infracciones que tiene usted y ahora lo llevan a la corte y no tiene cómo pagar. ¿Qué hace la gente cuando siente que la multa es muy alta? Ahora existe, entre comillas, que usted puede apelar su multa. Existe eso, ¿verdad? ¿Para qué? Para que de alguna manera de tantas multas que usted tiene o de el precio de la multa que le pongan, usted pueda ser absuelto y diga, no se le cobren. Pero entonces, así ha sido nuestra deuda con Dios. Es como que Dios comenzara a darnos boleta amarilla, boleta roja a todos. Y comenzamos a acumular una gran multa a causa de ser transgresores de su ley. Imagínense, si tirarse un semáforo en rojo implica una multa como de 800 pesos, ¿cuánto será la multa que nos tenga que aplicar Dios por cada pecado que cometemos delante de Él? Pregúntese, usted ya no tiene multas amarillas para con Dios, todas son boletas rojas delante de Dios las que usted tiene. Y entonces, ¿qué hace usted? ¿O qué hace la persona cuando se ve con tan grande cantidad de infracciones? Va y apela a ver si le pueden otorgar la cancelación. Entonces, eso es lo que hizo este hombre en el ejemplo, y eso es lo que debería hacer todo pecador que está cargado de multas delante de Dios. Estoy usando este ejemplo tan sencillo para que lo podamos comprender. Así debería ser toda persona que es un pecador delante de Dios, que viene con tantas boletas rojas, y decir, deberías de apelar para ver si te la perdonan. ¿Y qué hacen cuando aquí no tiene la persona para pagar? Aunque aquí la justicia es torcida, aquí sacan a cualquiera. Pero supongamos pues que no le perdonan sus multas por ser un infractor. ¿Qué hacen? Bueno, a la cárcel. ¿O no es así? No tiene cómo pagar sus multas, entonces échenlo preso para cobrar el precio de todas las infracciones que este mal ciudadano ha cometido. Entonces dicen, échenlo preso. Entonces, nosotros como pecadores, teniendo gran número de infracciones, gran número de multas, ¿qué creen que va a hacer Dios con nosotros? En primer lugar, razonemos, ¿tendremos acaso nosotros cómo pagar a Dios esa deuda? ¿Podremos nosotros decir, Señor, yo te puedo pagar cuantas infracciones yo tenga? Empiece a pensar cuántos son sus pecados. Empiece por ahí. Cuéntelos, o si tiene memoria, o si tiene conocimiento de cuántos ha hecho hasta hoy. Imagínense cuánto se le ha acumulado hasta hoy
Por eso dice el Señor en un texto, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, dice, acumulas ira para el día de la ira, como queriendo decir, son tantas infracciones, te des tanto que lo que estás haciendo es acumulando, 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 hasta que, bueno, es hora. Es hora. Quiero que leamos un texto y vamos a ir a Colosenses 2:4 para que nosotros entendamos algo. Colosenses 2:4. Aquí quiero explicar algo. Colosenses 2:4, quiero utilizar la explicación de una palabra. Dice así, 2:14, perdón, Colosenses 2:14. Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Antes de explicar el texto, quiero enfocarme en una palabra. La palabra acta aquí, cuando dice acta de los decretos, en el idioma griego, esa acta era un documento, era un certificado de deuda. Era un documento legal en donde usted tenía un certificado de deuda y usted estaba sujeto a ese certificado de deuda. Y dice, el acta de los decretos que no era contraria. Entonces, esta acta es la que tiene en contra todo pecador que no ha sido redimido. Tiene ese certificado de deuda. ¿Y cuánto es, Señor? Impagable. Póngale sello. El certificado de deuda suyo no tiene números en precio, porque usted no lo puede pagar. Entonces Dios no se molesta en ponerle precio en números a su certificado, porque usted no tiene la mínima cantidad para redarguir a Dios o para poder aplacar al juez justo, a quien usted le debe un montón de sanciones. Entonces, toda esa acta está en contra de nosotros. Por eso la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Son tantos, dice el Señor, son multitud de pecados. Imagínense, desde que usted tiene uso de conciencia hasta la edad que tiene, ¿cuántas serán sus infracciones delante de Dios? ¿Cuántas serán las multas que usted tiene de Dios delante de Dios? Tantas que usted no tiene ni siquiera el más mínimo precio para ofrecerle a Dios. Por eso Dios no se preocupó en decir, hagan buenas obras, que las buenas obras a mí me satisfacen. No, porque dice el Señor, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque si tuviéramos con qué pagar la salvación, diríamos, yo la pagué, a mí me costó, pero a usted no le ha costado nada. Usted no le ha costado nada. Y aquí hay algo que yo quiero explicar respecto a la salvación. Voy a usar términos cortos y los voy a explicar rápidamente. Usted ha escuchado términos como justificación, redención, adopción y perdón. Ok, eso se les llama como teología de la salvación. Y son términos que se usan que reflejan la situación en cómo el pecador es salvado. Son conceptos. Por ejemplo, justificación presenta a un pecador como el culpable que es declarado inocente, que era lo que el hermano Norman estaba hablando. Eso es en cuanto a la justificación. Redención, el pecador es visto como un esclavo que es comprado con un precio para ser libre del mercado de esclavos. Adopción, es un extraño, es extranjero y adoptado para ser ahora un hijo de Dios. Esos son los términos. Y perdón, el perdón se aplica a alguien que tiene una deuda que se le es cancelada y es liberado, y él es una persona ahora que no tiene ninguna deuda delante de Dios. Eso es lo que quiere decir. Por eso, el perdón pone al pecador como un endeudado, como alguien que ya no tiene el más mínimo recurso para pagar, que la única forma de recuperar el precio es, échenlo preso, échenlo preso. Entonces, cuando el hombre se da cuenta de eso, ¿qué hace? Bueno, yo quiero decirles una cosa también. Hay un texto que dice así: ponte a cuenta con tu adversario en tanto que estás con él en el camino. No sea, dice, que después te reporte y el juez te eche a la cárcel, y cuando sea echado a la cárcel, no saldrás de ahí
hasta que pague el último centavo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Tú te has puesto como un adversario de Dios y no te quieres poner a cuentas con Dios en el camino. Bueno, dice Dios, ¿querés pagar por tu cuenta? Te va a echar a la cárcel el juez y de ahí no vas a salir. Y no vas a salir eternamente porque tu deuda es tan eterna que vas a pagar para siempre en una eternidad. ¿Querés que Dios haga eso? Mientras tanto y que estás con vida te dice, condona tu deuda. Condona tu deuda, pero tú no te quieres poner a cuentas con Dios, sino que tú te paras y dices, no. Entonces, aquel fue vendido como esclavo y Dios dice, bueno, me va a pagar. ¿Y cómo me va a pagar? La paga del pecado es muerte. Y Dios es juez justo y Él da la justa retribución. Dios se va a cobrar finalmente la deuda hacia aquellas personas que no quieran recibir el precio de su salvación, el cual ya fue pagado. En la cruz dijo el Señor, consumado es. Consumado es. Pero la gente no se quiere poner a cuentas con Dios en el camino, sino que quieren pagar su deuda y morir, como decimos nosotros, con las botas puestas. Querida persona, ¿crees tú que en una eternidad pasar ahí pagando en tormentos es cosa fácil? No, no es que te metan a la cárcel aquí por deber $1 millón. Ahí dice el Señor, no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Y ustedes no tienen para pagarle a Dios. Por eso aquel hombre, cuando vio los 10,000 talentos que hizo, rogó, suplicó. ¿Qué deberías de hacer tú hoy al darte cuenta de cuántas infracciones tienes delante de Dios? Deberías de hacer lo mismo, deberías de verte y decir, Señor, estoy en una bancarrota, no tengo el más mínimo centavo para pagarte, sé propicio a mi pecador. Eso es lo que deberías de hacer. En vez de estar ahí sin querer ponerte a cuentas con Dios en el camino, deberías mejor ponerte a cuentas con Dios, porque Dios te llama, Dios está llamando a cuentas para que tú seas libre de todas tus infracciones y de esa acta que te es en contra. ¿Sabías tú que inclusive qué hacen las grandes compañías en Estados Unidos cuando caen en bancarrota, cuando están en un estado de insolvencia o liquidación? Creo que así se les conoce. Ellos apelan a la corte. Y hay 2 artículos, creo que el artículo 7 y el artículo 12, lo cual los protege de que toda persona, todo acreedor no les cobre porque están en bancarrota y tienen una protección. No hay cobro, no les pueden cobrar hasta que ellos salgan de su situación, salgan de su condición y tengan para pagar. Pero nosotros no tenemos ese tipo de artículos que nos dé un chance para poder pagar. No, ya fue pagado, ya Cristo pagó por nosotros. Sí. Ya no hay más sacrificio, dice el Señor, por los pecados. Uno tenemos ya. Y dijo, consumado es. Ese quita el acta de los decretos que nos eran en contra. Leamos otra vez Colosenses 2:14. ¿Qué hizo Dios con nosotros los cristianos? Colosenses 2:14 dice, cuando Dios nos perdonó, dice, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Pongamos un ejemplo. Esa palabra que dice un acta que estaba en contra de nosotros. Yo quiero ponerte un ejemplo. Puse el ejemplo del gallo Magallo, de la Curazao, o pongamos el ejemplo del banco. Creen que ellos no tienen registros de cuánto le debes. Imagínate, si la gente terrenal es muy consciente de aquellos que les deben, como para llamarlos y estorbarlos todos los días hasta que les saquen un centavo para que paguen, ¿cuánto más el juez justo, que no dará por inocente al culpable? Si te tiene hasta aquí el gallo Magallo que todos los días te está llamando por la prima o la cuota de la refrigeradora, ¿cuánto será que el día, el tormento en el infierno de pagar toda la deuda que no quisiste que se cancelara con la sangre de Cristo? Amén. Los bancos ahogan cuando están cobrando. Hola, buenos días, le estamos llamando del banco de finanzas para saber si tiene la cuota del mes. Y te vuelven a llamar a las 12 y estás bebiéndote el fresco y te están llamando. ¿Crees tú que eso es paz? ¿Crees tú que será paz para el pecador pagar la deuda en el infierno? Si no es paz que te esté cobrando un banco, que te esté cobrando una casa comercial, ¿será paz que todos los días la justicia de Dios esté sobre ti en el infierno? Por eso dice el Señor, ponte a cuentas con tu adversario entre tanto que estás en el camino, porque si no el juez te va a echar a la cárcel y no vas a salir de ahí hasta que pagues el último centavo. ¿Quieres tú dar el propio pago de tus pecados? Si lo quieres así, el Señor ya dijo cuál es la paga. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es
vida eterna en Cristo Jesús. ¿Por qué no haces mejor la de este hombre? Que como se vio que no tenía que pagar, él dice, ten misericordia, dame paciencia, ten paciencia y yo te lo voy a pagar. Pero veamos algo, el Señor ni siquiera hizo esas dos cosas, él solamente se fue directo, le perdonó la deuda. Así te llama el Señor y te dice, si tu deuda fuere tan grande, vamos a leer un texto que igual el hermano Norman lo citó mientras estaba hablando. Mientras él estaba dándonos esa reflexión, quiero que vayamos a Isaías 1:18. La actitud del rey fue una de bondad, una que extendió misericordia ante una persona en bancarrota. Isaías 1:18. Dios también llama para que la gente se ponga a cuenta de su deuda. Y dice así, Isaías 1:18. Dice, ¿qué dice? ¿Lo tienen? Ahí está. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Qué hizo aquel rey? Mandó a llamar a todos los que lo debían para ponerse a cuentas también. Y miren lo que te dice Dios, aquel debía 10,000 talentos, demasiado, pero encontró misericordia, le perdonaron la deuda. Y mira lo que te dice a ti, pecador, que tienes el sinnúmero de infracciones en tu contra. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si tu deuda fuere de ese tipo, Dios te la puede condonar. Dios te la puede condonar porque Él es un Dios de misericordia. Si clamares y suplicares a Dios. Porque dice el Señor, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Y dice, el cual será amplio en perdonar. ¿Y qué es el perdón? La cancelación de una deuda. Dios será amplio porque tiene recursos suficientes para pagar la deuda de cualquier pecador. Porque la deuda que cualquier pecador tiene, la gracia de Cristo es suficiente. Por eso hay un canto que nosotros cantamos que dice, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. ¿Lo han escuchado? Dice, gloria a Dios. Dice, ¿cómo es que ya no me acuerdo del canto? Pero dice, bueno, gloria a Dios, su gracia es mayor, su misericordia nuevas son. Mis faltas son muchas, dice, pero su gracia es mayor. Mi deuda es nada para la gracia de Dios. Si la quieres recibir, si quieres implorar misericordia, pero si quieres pagar tu deuda, miren lo que dice el Señor en el versículo 19 y 20 de este mismo capítulo de Isaías. Versículo 19 y 20 de Isaías dice, llama a cuentas, y ahora dice, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Si quieres gracia, si quieres que se te condone la deuda, hay fondo suficiente en el banco de la gracia del Señor Jesucristo. Pero si los quieres pagar tú en el infierno, los pagarás cada uno de tus pecados en las más oscuras tinieblas. Serás vendido también. Pero Dios no quiere eso, porque en el versículo 18 te está diciendo, pongámonos a cuenta, si son feos tus pecados, negros como la grana y rojos como el carmesí, yo los puedo hacer tan blancos como que pareciera que no me debes nada. Por eso dice el Señor que Él los echa a la profunda mar. Dios nos cancela la deuda. Dios nos cancela la deuda. ¿Qué persona no se siente feliz que debiendo un montón de reales le digan, mira, no debes nada? ¿Cómo? Sí, te lo perdono. No creo que alguien salga molesto y diga, ¿y vos, quién te mandó a perdonarme la deuda? Raro el que te va a encontrar que te va a decir eso. Sí, rara la persona que te va a decir, ¿y por qué no me dejas pagar? Déjame pagar. Mentira. Yo no he visto ni uno hasta ahora. Pero, ¿qué te quiero decir? El Señor dice hoy, ¿cuántas son tus multas? ¿A cuánto asciende el monto de tus pecados? Dice Dios, si son como la grana, si son como el carmesí, ¿sabes qué? Dios tiene suficiente fondo. Sí, porque Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos, como dice Efesios.
Él nos ha dado de su riqueza. ¿Y cuáles son sus riquezas? Gracia. Dice, donde abundó pecado, sobreabundó gracia. Donde abundó deuda de pecadores, sobreabundó más fondos en el cielo para pagar su deuda. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo eso! ¿Sabías tú que Estados Unidos se jacta de tener la Reserva Federal Monetaria más poderosa del mundo? Por eso el dólar es la moneda más sólida hasta ahora. Pero ¿qué será el día que eso ya no sea verdad? Pero ¿sabes una cosa? Los fondos de Dios no son volátiles como los fondos terrenales, porque son eternos, no están sujetos a fluctuaciones, no los afecta una inflación, no los afecta una recesión ni una crisis económica. Él es rico en misericordia. El único que detiene que los fondos de la gracia se apliquen a un pecador es tu propio corazón, decidido a pagar la deuda por vos mismo. Pero Dios está abriendo el banco de su gracia para todos aquellos que quieran ser libres de su deuda que tienen con Dios. Quiera Dios que aquí haya personas que digan, Dios, grande es mi deuda. En Cristo, dame gracia para poder recibir esa gracia. Entonces, ¿cómo es Dios de misericordioso? Él perdona nuestras deudas. Sí, si yo pudiera cantar el canto en guitarra, yo cantara al final, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Porque es tan bello ese canto que dice, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. ¿Por qué? Bueno, porque Jesús pagó mi deuda. Jesús pagó mi deuda. Dice otro texto en Salmo que Él no nos ha pagado conforme a nuestras injusticias. Yo leía la otra vez un comentario de un hombre que dice, no hay criatura, no hay cosa en el cielo ni en la tierra que tenga mayor gracia o que haya recibido mayor gracia que la que recibe un pecador. Y es verdad. Los ángeles no han recibido la gracia que usted recibió como pecador, a quien Dios ha perdonado, si Dios lo ha perdonado. Los ángeles fueron desechados a pagar eternamente en oscuridad y en prisiones. Pero dice que Dios quiso socorrer a la descendencia de Abraham, a los seres humanos. ¿Y qué mayor gracia hay que la que nos ha dado Cristo? Ninguna. ¿Hay mayor gracia en el cielo que la que Cristo tiene? No. Él nos dio a su Hijo, nos dio a Jesucristo. Bueno, entonces, habiendo entendido esto, vemos pues de que Dios quiere hacer eso con cada uno de ustedes. Usted es deudor. Y ya sabe, solo tiene dos alternativas. O usted se declara en bancarrota y se humilla y va a Dios y suplica misericordia, o usted se para duro con sus pantalones y muere con las botas puestas y pagará cada una de sus infracciones en el infierno. Dos opciones tiene. Dios dice, os he puesto delante de vosotros la muerte y la vida. Os he puesto delante de vosotros la bendición y la maldición. Y dice Dios, escoja pues la vida. Usted hoy, ¿cómo va a desaprovechar usted esa oportunidad? Es como que aquí viniera alguien millonario y dijera, tengo reales de sobra que vengo a pagarle la deuda a todo el mundo que le debe a un banco. ¿Cree usted que va a ser uno el que va a estar en la fila? Por favor, todo este barrio hasta mandan a llamar a los demás, allá está un loco que les está pagando, dice la deuda a todos los que se endeudaron. Y ya comienzan. ¿Por qué razón? Porque es inconcebible que alguien venga y haga eso. Pero saben, aunque parezca locura, por eso dice el Señor que la palabra de la predicación parece locura. Pero es verdad, Cristo dejó los cielos para pagar nuestra deuda. Dejó los cielos. Yo te hago una pregunta, querida persona. ¿Te has puesto a pensar como una persona que tiene una gran deuda con Dios? ¿Alguna vez te has puesto a meditar y a pensar en cuánto asciende la cuenta que tú tienes con Dios? Es como cuando tú te agarras y comienzas a ver los números del estado de cuenta de la tarjeta y ves y decís, todo esto consumí en el mes, y hasta te rasca la cabeza y decís, no puede ser, es demasiado dinero. Hace lo mismo para con Dios también. Estoy utilizando un ejemplo práctico porque es sencillo, es de la vida real. La gente cuando agarra sus cuentas y ve que es demasiado, se rasca la cabeza y dice, hombre, o no lo hace. Así deberías de ser tú. Señor, no tengo cómo pagarte, para que Dios suelte los fondos y la gracia de Cristo pueda evitar que seas echado a la cárcel. Vamos nuevamente a Mateo 18. Mateo 18. Espero en Dios me dé chance de cubrir la segunda lección.
Esa era la primera parte, la primera lección que estamos viendo, de que usted se considere un pecador en deuda y que suplique misericordia y Dios pueda extender la gracia y perdonarlo. Sin embargo, ahora vamos a la segunda lección que encontramos en esta enseñanza. Y la segunda lección es que aquellos a quienes Dios ha perdonado, aquellos que han recibido perdón, también deben de ser personas que perdonen a otros. ¿Saben qué? Vamos a leer para después entrar en detalle. Dice acá, el 28 al 35. Dice, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Y luego sigue diciendo, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Yo me he puesto a pensar en algo. Puse el ejemplo de cómo los bancos ahogan a las personas para cobrarles y que le paguen y que le paguen. Y Dios no hace eso. Dios al contrario, les ruega a la persona para que se reconcilien con Él. Qué cosa, ¿verdad? Miren ahogándole. Y Dios más bien lo que hace, como dice el apóstol Pablo, os rogamos de parte de Dios, reconcíliense, hombre. Dios más bien ruega, y por otro lado aquí a los que les debes te ahogan. Y Dios más bien dice Pablo, como que de parte de Dios, como que rogáramos a la gente, hombre, pónganse a cuenta con Dios, porque ahí están los fondos. Pero aquí no, aquí te dicen, si no paga mañana va a cobro judicial. Y ya están los mensajes, están automatizados. ¿Por qué? Porque lo que quieren hacer es perturbar la mente de la gente y quitarle la paz y hacer que la persona se vuelva loca. Pero Dios, cuando te quita tu deuda, te quita una carga, te da paz. Para eso te busca Dios. Pero tú huyes. Y sigue diciendo pues que este hombre ahora encontró a uno y le debía 100 denarios. Miremos la gran diferencia. 10,000 talentos que le debía al rey era una cantidad incalculable. 100 denarios, según la tradición, según la cultura de aquel entonces, 100 denarios era el equivalente a un salario de 3 meses. Imagínate, no le debía nada en comparación a lo que le debía al rey, 10,000 talentos. Este otro solo le debía 100 denarios. ¿Y qué hacía? Le ahogaba. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Son las mismas palabras que él le suplicó al rey. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis. Oiga muy bien, si no perdonáis de todo corazón. Me llama la atención que no dice si no perdonáis de palabra, porque perdonar de palabra todo el mundo lo hace. Pero perdonar de corazón es algo que solo Dios lo hace. Y quiere que los que son sus hijos hagan lo mismo. Dicen, sino de todo corazón, cada uno a sus hermanos sus ofensas. Dios quiere que nosotros también perdonemos. Yo creo que una de las mayores pruebas que tiene el cristiano, digo yo, pues está dentro es lo que es el perdón. Pero perdón de corazón. Aprender a perdonar. Decía un teólogo esto, que nunca nadie, un cristiano, se parece más a Dios que cuando aprende a perdonar. Y eso es verdad. Porque el perdonar es de Dios. El perdón es de Dios. El perdón es como sacar a un monstruo que llevas por dentro. Es como liberar a esa bestia que no quiere que perdonemos. El perdón. Dice el Señor, yo le perdoné la deuda. Entonces lo que yo espero que hagan a quienes Dios les ha perdonado es que aprendan a perdonar. De corazón. No de palabra. Porque yo me he quedado asustado por experiencia en la vida. Y le doy gracias a Dios por todas las experiencias. Sé muy bien que no todo perdón es un perdón de corazón. Hay perdón que vienen de palabra.
Yo he escuchado perdones como este. No, es que yo no tengo nada en mi corazón contra vos. No, ok, está bien. Pero me dice mucho cuando no me habla, cuando me evade, cuando no me quiere saludar, cuando se es reacio. ¿Y cómo es eso que no tiene nada conmigo en el corazón y tiene una gran actitud que me dice, mira lo que hay en mí? Hermanos, no os engañéis. Yo pienso que a veces hasta debemos de guardarnos y no ser atrevidos y decir, yo no tengo nada. Cuando nuestras propias actitudes dicen que todavía hay algo. Que todavía hay algo. Por eso esta cuestión del perdón es seria. Es una cosa de Dios. No, y créame que hasta ahorita tengo los pelos así, como dicen, como con frío, porque es serio eso. Perdonar de corazón. No, es que yo no tengo nada. Eso lo dice cualquiera. No, yo no guardo nada en mi corazón. ¿Y por qué no se hablan? No sé. Ahí va el tiempo, pues. Querida persona, yo eso lo he visto. Y veo a las personas tan empecinadas en decir, no tengo nada, no tengo nada. Y siempre la misma actitud. Reacio. Por allá, si yo entré por esta puerta, voy a buscar cómo salir por aquella. Adiós, adiós. No tengo nada contra vos. No importa, solo un poquito de evasión. Eso no es nada. No, hermanos. El perdón, por eso dice, de corazón. No como perdonan los hombres. Porque los hombres dicen, yo perdono, pero no olvido. Hasta se la tiran de Rubén Darío con sus frases ahí. Yo perdono, pero nunca olvido. Querida persona, perdonar es encontrar un descanso profundo. Es encontrar una paz. Tanto que hay libertad como para... Imagínate que Dios dice que nos perdona y no nos quiere escuchar en la mañana que le oramos. ¿Cómo te sentirías? Séame sincero. Y que Dios te diga, sí, es que estaba sintiéndome un poquito mal por aquello que me hiciste. Sí, imaginémonos, hagamos esa reflexión. Que Dios nos haya perdonado, pero vemos que Dios no nos contesta, no quiere, lo vemos un poco reacio, nos evade. ¿Qué Dios perdonador sería ese? ¿Sería un Dios perdonador ese? No. Él arrojó a la profunda mar nuestros pecados. Perdonar es de Dios. Por eso cuando el cristiano aprende a perdonar, se parece más a Dios. Ahí es donde se parece más a Dios, cuando aprende a perdonar. ¿Por qué? Porque pongamos atención. Dice que el rey se enfadó con aquel que clamó misericordia y no perdonó. Por eso dice un texto, con el misericordioso te mostrarás misericordioso, más cruel con aquel que es cruel. ¿Sabían una cosa? El perdón es hasta bueno. Es bueno para la otra persona, pero es mejor aún para el que perdona. Sí, es mejor aún para el que perdona. Hay un texto que a mí me llamó la atención en Proverbios. Dice, a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. El que guarda rencor se atormenta a él mismo. No está teniendo paz. Y creemos que nos hacemos mayor bien cuando no perdonamos. No, aprendemos a perdonar, aprendemos a descansar. Porque el perdón viene de Dios. Pero Dios quiere que hagamos lo mismo también. Seamos sinceros, yo por eso dije que es una de las más grandes pruebas que puede venir sobre un cristiano. Perdonar no es humano, es de Dios. Y estoy diciendo perdonar de corazón. No guardar nada en el corazón, que no haya nada en el corazón de uno. Eso solo viene de Dios. No es fácil que nos hagan la ofensa, pero debemos de aprender a perdonar. Eso no quiere decir que si alguien te hace daño y te hace daño, que el perdón tenga que ver con que vos te expongas a más daño. No, eso hay que tener cuidado, ¿verdad? No quiere decir eso. Es como una persona, supe yo la historia de un hombre que había asesinado a un hijo de una familia, y este hombre resulta que en la cárcel él se convierte. Y en la cárcel el convertido, él pide perdón. Y la familia lo perdona, pero ¿qué pasa si ese ladrón dice, suéltenme hombre, déjenme libre? Se haga una cosa, Dios es justo, Él puede recibir el perdón, Él puede recibir la gracia, pero dice el Señor, lo que el hombre siembra, eso cosecha. Lamentablemente las consecuencias del pecado en esta vida son presentes. Y los únicos que la sembraron somos nosotros. Dios nada tiene que ver con eso. Suficiente hace con borrarnos la gran deuda que tenemos contra Él. Pero cada uno es responsable de sus propios pecados. La familia pudo haber perdonado de corazón, no guardar y decir nada, o sea, está bien.
Pero también Dios estableció autoridades y si hay leyes, así es. Es como una persona que te presta dinero y no te paga. Te presta dinero y no te paga. Te presta dinero y no te paga. Y vos le perdonás. Entonces quiere decir, le puedo seguir prestando. Y te puede sacar aquel texto que dice, al que te pida, dale. Hasta la capa, dale. Como queriendo decir, ya viste, siempre préstame aunque no te pague. No, el Señor dice, haz el bien a quien es debido. Ok, hay que entender bien la Biblia. ¿Y a quién es debido? A una persona que entiende y que sabe que también tiene que ser responsable. Pero al que no es responsable y no se hace cargo ni da la cara por sus cosas, tiene que aprender un poquito a enderezarse. Eso dice la Escritura. Pero la gente como busca aprovecharse de esas cosas. No. Pero el perdón es ese. Dios nos libra de nuestras deudas que tenemos contra Él. Y nosotros debemos de perdonar a quienes nos ofenden. De la misma manera que Dios perdona. Perdonar de corazón. Perdonar y no guardar nada. No tener ningún rencor. Eso es lo que la Biblia dice acerca del perdón. Es no tener nosotros nada en nuestros corazones hacia la otra persona. Yo personalmente admito que el perdón es una de las mayores pruebas para cristianos. Yo estoy muy seguro de eso. Y hablo por mi propia cuenta. Pero sí una cosa, hay gracia en Dios. Por eso no debemos de perdonar como lo sabemos nosotros. Debemos de aprender a perdonar como lo hace Dios. Porque como lo hacemos nosotros es, no, yo no tengo nada, tranquilo. Viene, estamos por aquí, no lo quiero ver. Pero no tenés nada contra él, y ¿por qué te le corres? No, es que yo no guardo nada, es solo que dale la mano, hombre. No se pierde nada con que le digas cómo está. Ya está. Eso es todo, ¿cómo está? Pero hasta evitas a la persona y cómo es que no tenés nada en tu corazón. Esto es serio. Perdonar es de Dios. Y aprende una cosa, el que no perdona, Dios no lo perdona. Porque no ha conocido el perdón. Porque si conociera el perdón, perdona también a otro. No es fácil, no es fácil. Pero Dios da gracia a aquellos a quienes Él les ha otorgado el perdón. Y quiero que leamos un texto, vamos a ir a Mateo 6. En Mateo 6 vamos a ver qué nos dice el Señor. Mateo 6 dice, voy a leer el versículo 12 y el 15. La misma oración del Padre Nuestro dice esto: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el 15 dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará las vuestras. Eso es verdad. Así que no ande diciendo, hay que lo perdone Dios, pero perdonarlo vos también. Sí, eso te va a decir Dios, pero nosotros decimos, no, hay que lo perdone Dios a ese por lo que hizo. Yo perdono, pero no olvido. No, vos también perdonarlo. Dice. Eso no es fácil tragárselo. Pero aquel que ha conocido a Cristo y tiene un perdón más grande, puede otorgar un perdón más pequeño. ¿No lo creen? Hemos recibido un perdón más grande de Dios que cualquiera que le podemos otorgar a nosotros. ¿Por qué a veces no querés perdonar a tu prójimo? Que te echó el agua sucia en la calle y por eso lo detestas. Ahí enfrente de la casa y por eso ya no lo querés perdonar. Pero ¿saben? Esto del perdón es precioso. Por eso un texto dice que nosotros debemos de considerar que Dios a nosotros nos ha perdonado un montón. Porque si no lo consideramos de esa manera, no amamos nada. El texto dice, al que mucho se le perdonó, mucho ama. Pero aquel que considera que es poco lo que se le ha perdonado, ese también está dispuesto a hacer poco por el perdón y perdonar a los demás. Porque cree que a él mismo no se le perdonó nada. Pero querida persona, a nosotros se nos perdonaron multitud de pecados. Multitud de pecados. Yo te digo algo, porque lo he experimentado también. En este caminar cristiano, me ha tocado pedir perdón a personas a las que yo ofendí y vieras qué libre se siente esto.
Es como una libertad. Inclusive escuchar de que otra persona te dice, discúlpame por lo que te hice. Se siente libre. Descansa uno. No es una cuestión de que no creas que aquí el mundo te enseña que los duros, que los bravos son los fríos, los hombres que no tienen nada. No es cierto. Cuidado, me atrevo a decir que son los que más en su corazón están dañados. Yo conocí a alguien que por casi 38 años reservó un rencor en su corazón. El día que Dios lo trató, pareció una fuente de lágrimas que no paraba de llorar. Imagínate sacar el rencor de casi 40 años. Yo lo vi llorar como un niño. Ustedes saben que los niños le hacen esto. Así vi a ese hombre yo. Porque fue libre, aprendió a perdonar. Después de eso, uno se siente liviano. Pero solo podemos hacer eso cuando sabemos que Dios nos ha dado un perdón tan grande en la cruz. Creo que leamos otro texto. Vamos a ir a Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Creo que es el 3:16. Colosenses, creo que no era el 3:16. Bueno, el 3:6, me imagino. Ok, 13, perdón, Colosenses 3:13. Dice así: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, ¿qué dice? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ese estándar es pesado. Te está diciendo, no lo hagas como lo hacen los hombres, hacelo como lo hace Dios. Es como cuando el Señor le dice al marido, marido, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y vos ves como Cristo amó a la iglesia. Y vos de repente te examinas y decís, ¿cómo yo amo a mi esposa? Así te está probando Dios también cuando te dice, perdonad como lo ha hecho Cristo, hacelo igual. Y vos decís, ese estándar, Señor, así tengo que perdonar. Sí, así tienes que perdonar. Pero ¿por qué la primera lección es importante? Para que sepas que Dios te ha perdonado mucho. Para que sepas que tu deuda también era terrible. Eras un pecador endeudado, sin posibilidad de ser libre. Pero gracias a Dios que dispuso de su fondo para pagarte la deuda. Dice el Señor que aprendamos a perdonar, porque si no lo hacemos, entonces eso no agrada a Dios. No agrada a Dios. Entonces, querida persona, hemos aprendido 2 lecciones. Número 1, aprenda si usted hoy salga pensando, así como cuando usted sale con dolor de cabeza, que mañana le toca la cuota del carro y no tiene cómo pagar, así salga hoy con dolor de cabeza. ¿Y cómo tengo, Señor? No sé cuándo me voy a morir y cómo te voy a pagar. Aquí está. Cristo pagó su deuda. Así te pone el banco, no. Mañana me toca y no tengo, me hacen falta 200. Y andás preocupado por conseguir los 200 que te faltan para la cuota. O me vas a decir que estás tranquilo como la fresca mañana y que me quiten la casa y que me dejen en la calle. No es cierto. Ojalá que la gente acudiera con la misma desesperación y dice, Señor, no tengo cómo pagarte. ¿Qué hago? Ahí hay fondos en el cielo. Entrégate a Cristo. Ponte a cuentas con Dios. Y querido cristiano, nosotros, siempre que vayamos a perdonar a una persona, no veamos la ofensa que nos ha hecho. Mejor miremos el perdón que Cristo nos ha dado para que podamos después dar el perdón. Porque lo que pasa es que a veces vemos la ofensa y eso impide que fluya perdón. Pero en el momento que vemos lo que Cristo hizo por nosotros, ponemos los pies sobre la tierra y decimos, Jesús pagó mi deuda. Yo, un vil pecador, puedo perdonar un agravio menor que el que yo le he hecho a Cristo. Y podés perdonar. Que Dios nos ayude. Hoy estas han sido las 2 lecciones y espero que te hayan sido de mucha bendición. Permítame. Creo que vamos a meditar en la alabanza que les mencionaba yo.
La que dice, su gracia es mayor. Van a poner la letra. Medítenla, por favor. Es muy bonita esa letra, de verdad. Al hogar, recibe al débil, al más pecador. Qué amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil, al más pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. No sea por siempre. Amén y amén. Bueno, hemos terminado la enseñanza. Espero que te haya sido de mucha bendición. Estamos para servirte y Dios te bendiga. Y nos vemos dentro de un mes porque vengo cada mes. Dios les bendiga.